Bueno, vamos a hablar de algo que es muy desconocido para el común de todos los mortales, es decir, para la sociedad en general. Es un recurso que tenemos, una nueva ley, y que da, como su nombre dice, segundas oportunidades. Está con nosotros la magistrada Magdalena Rico. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Lo ¿Qué tal? primero, vamos a explicar a la gente qué es la ley de segundas oportunidades, porque tiene un nombre muy bonito, pero muchas veces no sabemos el fondo, ¿no?, de lo que significa. Sí, bueno, para empezar simplemente por puntualizar, soy Magdalena Rico y soy abogada, no soy magistrada. Sí, te he hecho ya juez yo así de repente, ¿eh? Estábamos hablando antes del juzgado mercantil y me he ido. Pues la ley de la segunda oportunidad en singular es una ley que, bueno, ya existía en el año 2015, es una adecuación de una directiva europea que transpone el Gobierno en el año 22 y entra en vigor en septiembre del año 22 y da oportunidad pues a personas físicas, ya sean consumidores, es decir, pues trabajadores o bien empresarios. Bueno, pues esto es las personas a las que va dedicada o destinada esta ley, es a personas físicas, ya sea emprendedores, lo que se llama ahora emprendedores, que siempre se han llamado autónomos, empresarios en definitiva, o personas físicas. Se da mucho la circunstancia, por ejemplo, después del COVID, pues los camareros que quedaron sin recursos, pues se endeudaron, se sobreendeudaron con el tema del COVID y empezaron a pedir microcréditos, créditos personales, en definitiva, lo que tuvo que hacer la gente para sobrevivir, y ahora pues tiene una situación de insolvencia o de sobreendeudamiento imposible de llevar, y esta ley viene destinada para esta gente. Vamos a poner algún ejemplo para que la gente entienda quién se puede acoger o no se puede acoger, ¿no? Es decir, ha dicho que son pequeños autónomos o empresarios, personas físicas, pero no vale cualquier deuda ni cualquier circunstancia, entiendo, porque si no todos iríamos a acogernos en una mala racha a esta ley. Bueno, sobre todo la ley facilita mucho a la gente que no tiene patrimonio. Se llama concurso sin masa activa, así lo ha denominado el legislador. A veces, en fin, tienen este tipo de expresiones las leyes, así lo dicen, sin patrimonio es sin masa activa. Cuando se trata de gente que simplemente tiene deudas y quiere quitarse ese lastre y quiere empezar otra nueva vida, a resucitar en definitiva a la vida económica y civil, quitarse de la exclusión social y también quitarse de la economía sumergida, pues si no tienes bienes, si no tienes masa activa, es muy fácil, muy ágil en cuanto al tiempo. Yo calculo que entre 4 y 8 meses según los juzgados. Si se trata de personas que tengan patrimonio, fundamentalmente lo que estamos hablando, lo que dice la ley es conservar la vivienda. Se puede conservar la vivienda si haces un plan de pago de 5 años. Entonces, ¿cuánto tienes que dedicar? ¿Qué reestructuración te propone la ley? La ley te propone una reestructuración en tiempo de 5 años y todo lo que sobrepase el salario mínimo interprofesional tienes que justificar. Si tienes gastos superiores al salario mínimo, tienes que justificar que esto es así. Por ejemplo, yo tendré un cliente, se dice el pecado pero no el pecador, por decirlo así, y tengo un cliente que bueno, pues es ludópata y tiene que ir al psicólogo. Esto es un gasto extraordinario, se tiene que justificar, pero la ley te posibilita pues que reduzcas del salario que tú tengas. Por ejemplo, si tienes 1.500 euros, el salario mínimo pongamos que es 1.000 euros, tienes un gasto extraordinario de 500. Entonces, de los 1.500 euros no tendrías que pagar nada si tienes solamente 1.500, pero en todo caso lo tienes que justificar debidamente. Hay una segunda parte, ¿no? Y es que cuando alguien está ahogado por las deudas es que ha dejado dinero a deber a personas, ¿no? La ley contempla que la persona que está endeudada pueda tener esa segunda oportunidad, pero que las personas con las que se ve adquirido la deuda también puedan, ¿no?, solventarla, porque si no se hace una cadena al final de... Pues esto es lo que dispone la ley, es una primera parte. La otra parte, como pasa muchísimas veces con la legislación española, pues no la prevé. Es decir, echarle un cable a los acreedores no lo prevé. Es decir, se pueden cancelar o exonerar o borrar o quitar, como lo queramos decir, pero en definitiva se elimina completamente la deuda de entidades bancarias, tipo microcréditos, deudas financieras, préstamos personales.
en definitiva, deudas que no tengan respaldo o garantía real. Garantía real es una hipoteca, fundamentalmente. Todo esto se elimina. También deudas de facturas, deudas de alquileres, etcétera, etcétera. Todo esto se elimina. La ley no ha previsto, es decir, la contraparte, por decirlo así, la otra parte, no ha previsto echarle un cable al acreedor, no lo ha previsto. Bueno, entiendo que esta ley viene para circunstancias muy extremas, ¿no? Porque hay un momento que las deudas ahogan tanto a una persona que además la deuda pasa de generaciones en generaciones en ocasiones, ¿no? Esto estamos hablando de cuando vienen todas estas herencias, la gente tiene la imposibilidad de poder asumirlas. Es también no dejar un lastre también al que viene detrás, ¿no? Entiendo, también es una ley de segundas oportunidades. Yo creo que está bien pensada y yo digo que es una directiva europea. Cuando nos igualamos un poquito con Europa, yo creo que lo hacemos bien. Lo que pasa es que nos tenemos que igualar en todos los sentidos. Por ejemplo, el Gobierno no ha previsto más que una limitación, más que una exoneración de 10.000 euros cuando se tratan de deudas de seguridad social y Hacienda. Y sin embargo, en la directiva europea dice que se perdonan todas las deudas, se exoneran todas las deudas. Sin embargo, ya digo que la transposición fue deficiente en el sentido de que solamente pusieron que se reguló que eran 10.000 euros. Y bueno, pues en definitiva, claro que son situaciones extremas, son situaciones en las que ninguno nos quisiéramos ver, porque son situaciones desesperadas, de acoso constante, con llamadas constantes, de pues no poder pedir un préstamo para un coche o poder pedir una financiación, estar ahogado en el registro de moroso. Ninguno nos gustaría, pues un poco lógicamente, estar en esta situación y desgraciadamente hay mucha gente en esta situación. Entonces, yo creo que la directiva europea tenía una finalidad. La finalidad es decir, resucitar para la sociedad civil a estas personas. ¿Qué ventajas tiene para nosotros, para el común? Pues tiene muchísimas ventajas porque van a empezar a pagar impuestos, no se van a ver en la exclusión social de la economía sumergida, o sea, que todos nos beneficiamos y por otra parte son deudas que jamás se van a poder pagar, porque una persona que gana 1.200 euros naturalmente va a tener que comer, va a tener que usar los 1.000 euros para comer, sobrevivir, en definitiva pagar suministros, etcétera. En definitiva, no se va a poder pagar esas deudas. Y bueno, pues es, como he dicho, una transposición de derecho europeo que a mí me parece bastante coherente y bastante, en fin, elogiable en cuanto a la forma que tiene Europa de presentar los problemas y dar soluciones. Es importante también porque esto que parece, lo está diciendo, una transposición de una normativa europea que en 2022 se pone aquí en España en marcha, es una realidad y de hecho usted está llevando casos, no casos de gente que vive en Móstoles, sino gente que vive en nuestra comarca, en el entorno, es decir, que ya te está ayudando a gente que lo está pasando realmente mal. Sí, bueno, yo me he hecho aquí la chuleta con algunos casos para que no se me olvidara. Yo creo que son casos arquetípicos, por ejemplo, la exoneración de bastante importe, de una cifra muy alta de dinero de un empresario, todavía arrastraba deudas de la crisis del ladrillo, ¿vale? Con embargos, con deudas imposibles de pagar, o la exoneración de personas que han dado su casa y que han hecho dación en pago y sin embargo el banco no le ha perdonado la totalidad de la deuda, es decir, que a lo mejor se han quedado con 30, 50.000 euros de préstamo personal, o la exoneración de avalistas que firmaron, pues no sé, para el negocio de su hijo, al hijo le fue mal y el avalista tuvo que pagar y claro, se trata de, por ejemplo, de pensionistas que tienen la pensión y la casa, pues lógicamente esas personas van a estar pues en un estado muy lamentable en cuanto a la situación anímica y económica, o la exoneración pues lo he dicho antes, de personas pues que fueron muy dañadas por la crisis del COVID, ya sean camareros o ya sean gente que tiene pues negocios de hostelería. Magdalena, ¿qué tiene que hacer una persona que esté en esa situación para poner en marcha esto? Es decir, ¿qué tiene que hacer, aparte de ir a visitarte, ¿no? Ir a tu despacho y hablar contigo, que es el primer paso? Sobre todo, ¿qué pasos tiene que seguir? ¿Qué tenéis que mover?
Pues fundamentalmente es buscar una extensa documentación. Aquí no le dan a la gente por la cara, no le dan la exoneración. Tienen que justificar sobradamente la situación económica y bueno, pues tiene que buscar una serie de documentación muy extensa y fundamentalmente dejarse llevar por un abogado que sea experto en este tipo de asuntos. Se pide un concurso voluntario por parte del letrado y se le da traslado a los acreedores. Si en 15 días ninguno de los acreedores pide nombramiento de un administrador concursal, que en este caso la ley ha dicho que quien lo pida lo paga, no es como antes que quien pedía el concurso pues tenía que ya sufragar los gastos de un administrador concursal. En este caso la ley ha quitado la figura del mediador, ha quitado la figura del notario, ha quitado la figura del administrador concursal, salvo en algunos casos muy excepcionales. Y por lo tanto, quiero decir, a partir de ahí se le da traslado, se esperan 15 días y ya el juez directamente, previa solicitud, pues acuerda la exoneración. Ese es el trámite básicamente y un poco en esqueleto de lo que hay que hacer. Y para que la gente no se agobie, aunque hay que preparar mucho papeleo, el índice de éxito es alto, ¿no? Y esto, claro, eso al final te recompensa decir, bueno, voy a estar mareado, pero luego sé que voy a tener una segunda oportunidad en mi vida y voy a empezar de cero, ¿no? Que es lo importante. Sí, sí, bueno, pues conseguir la deuda cero, pues lógicamente es dificultoso en cuanto a la documentación, pero efectivamente la ley esta es... A veces la gente me dice, pero esto puede ser legal, esto no es normal, ¿no? Porque tenemos la conciencia de un artículo que siempre ha estado en nuestra tradición del Código Civil, es el artículo 1911 que decía que todos teníamos que responder con nuestros bienes, o los presentes o los futuros, ¿no? Y esto, en definitiva, por ejemplo, en Estados Unidos la gente que es muy dinámica, pues a lo mejor entra en quiebra, lo que se traduce allí por quiebra, en varias fases de su vida. Aquí pues tenemos un poco la conciencia de que un concurso es un estigma para nuestra vida, pero no es un recurso como otro, una herramienta como otra para pues un poco sobrevivir un mal paso, una mala decisión, en definitiva. Pues dicho queda, ojalá que mucha gente haya visto el programa y pueda acudir a usted y puedan solucionarlo, porque al final de lo que se trata es eso de que la vida, como dice usted, en los Estados Unidos, tengamos segundas oportunidades. Es decir, como el ave fénix, hay que resurgir de las cenizas. Muy Muchas bien. gracias, Magdalena Rico, Muchas gracias abogada. a ti.